Bueno, buenas tardes a todos y agradezco mucho a Cara por poder participar en esta jornada, con la idea de comentarles sobre el desempeño logístico, los costos logísticos, tema bastante complejo. Yo he previsto cubrirlo de esta manera. Primero, hacer un poquito de unas reflexiones más generales sobre qué es el desempeño logístico, la relación de la logística con el transporte, cómo estamos en la Argentina en algunas comparaciones internacionales. Después, mirar un poquito cómo es la estructura, como una foto, cómo es la estructura del movimiento de cargas en la Argentina. No es muy frecuente esto, en general no se ve todo el panorama. Yo trataré de avanzar un poquito con eso, y los modos de transporte, y sobre todo con qué criterio están compitiendo uno con otro, cómo hace la elección modal, quién tiene que elegir por un modo u otro. Después hacer un breve repaso de los retos que tiene el movimiento de cargas en nuestro país. Ese sería un tema interminable, voy a tocar 2 o 3 cosas nomás porque no se puede, y cerrar sí con algunas reflexiones generales. Primero, el tema logística, hoy todos hablamos de logística. ¿Es lo mismo que transporte? ¿Es un nombre de moda o hay alguna diferencia? Yo creo que hay una diferencia, no es lo mismo. Esto empieza fundamentalmente en los años 80, un replanteo en la forma en que las unidades empresariales organizan el movimiento de los bienes, el movimiento físico. La logística incluye el transporte, pero otras funciones más. Así como uno podría decir que el transporte es el movimiento en el espacio, hay un movimiento en el tiempo que es todo el almacenamiento, que tiene unos costos físicos de almacenar mercadería y también tiene unos costos de inventario, capital inmovilizado. Entonces, la logística suma esas 2 cosas, más algunos costos administrativos propios de gestionarlo. Entonces, eso es muy importante en un sentido. Muchas veces, para reducir costos de inventario, se puede pagar más flete y se hacen despachos menores. En otros casos se hacen despachos más grandes, se puede bajar el flete, pero a costa de tener más tiempo carga inmovilizada y instalaciones para poder almacenarla, tanto en el insumo como en el producto. Entonces, tal vez el gran corolario es que minimizar el costo logístico no es igual a minimizar fletes. Y muchas decisiones que algunos piensan que no son muy racionales, en realidad lo son. Tal vez no se pague el transporte más barato, pero en su conjunto, para todo el movimiento logístico, puede ser conveniente. ¿De qué depende ese desempeño logístico? Hay muchas formas de expresarlo. Yo lo presento en un esquemita como que tuviera 3 patas. Una de ellas es la infraestructura y los servicios de transporte. Obviamente son centrales, aunque la logística es más que transporte, el transporte es una parte muy importante, y eso implica infraestructuras, carreteras, puertos, etcétera, y todos los servicios que la utilizan. Segundo, un país podría tener una buena infraestructura y unos servicios bien regulados, y sin embargo tener un mal desempeño logístico, porque en realidad son las unidades que generan la carga, sea que produce o quien la comercializa, quien organiza las cadenas de abastecimiento. Se le puede organizar bien o se le puede organizar mal. En general las empresas saben hacerlo, sobre todo las grandes. En el caso de las pymes no es tan fácil la cosa, pequeñas escalas y muchas veces tal vez falta de conocimiento hace que no siempre la organización sea lo mejor. Y no solo la empresa que organiza el supply chain, sino también quien le brinda el servicio, pueden ser empresas mejores o peores. O sea, así como la primera bolita, ¿no es cierto?, es más vinculada a prestaciones del Estado, la segunda es más propia de los actores privados. Y finalmente hay una tercera pata en esta mesa que entra en juego cuando estamos hablando de comercio internacional, cuando hay que pasar de un país al otro, no es que cruzar la frontera, un puerto, un aeropuerto también es como una frontera, ¿no es cierto? Y entonces, ahí sí, todo lo que se llama la facilitación comercial puede tener un efecto enorme. Una empresa que organice bien sus despachos y que tenga una infraestructura pública adecuada y unos buenos servicios, por ahí después pierde tiempo en puertos, en pasos de frontera, y todo lo que ganó en lo otro lo pierde, ¿no? Y eso sí es básicamente en general más función del sector público que del sector privado. ¿Cómo medir este desempeño? Bueno, no es fácil, no hay unos criterios comunes. Generalmente se habla del costo logístico, es el indicador, porque eso suma lo que cuesta el flete, más lo que cuestan todas estas demoras de tiempo, más lo que cuesta el almacenamiento, más los deterioros de mercadería, etc.
no hay una definición estándar. En esto, por ejemplo, en muchos lugares, en la literatura en el mundo, se habla de costo logístico y se excluye el flete marítimo o el flete del transporte internacional. Dice, no, eso no, es muy común, más de lo que creemos. En otros estudios de cadena, a uno sí le interesa ver el flete internacional, o sea que ahí hay que tener cuidado cuando se compara porque no hay un estándar común. Estas mediciones a veces se hacen a nivel país, son muy pocos los países, muy complejo estadísticamente. Estados Unidos, Corea y Japón creo son los únicos 3 países que tienen costo logístico total medido con unos indicadores, bueno, que es bastante complicado explicarlo, pero nosotros, la Unión Europea, por ejemplo, no lo hace. A nivel micro de la firma, uno decía, bueno, ahí es más fácil. La verdad es que no tanto. Cuando uno hace entrevista con la empresa y quiere saber el costo logístico, no hay un departamento que lo sepa, hay que ir a varios, porque uno lleva una cosa, otro lleva otro, no está tan armonizado. Y este nivel meso, intermedio de cadena logística es uno muy útil, que se ha puesto más de moda en los últimos años y con mérito, que es ver a lo largo de una cadena cuáles son los componentes logísticos. Estos serían los componentes típicos, los del cuadrito de la derecha, y preguntando a varios, tratar de en la cadena ir identificando a cuánto llegan, tener una idea de cuánto representan en la cadena. Ha habido también, para poder hacer análisis, otra vertiente, no basada tanto en datos duros, sino en datos de percepción. Curiosamente, los indicadores internacionales, los que comparan la logística en los países, son hechos sobre indicadores de percepción, es decir, sobre preguntas hechas a mucha gente. Eso se promedia y de ahí sale el indicador. No es lo mismo que un dato duro, no es un cómputo de costos, pero es viable. El otro es tremendamente difícil hacerlo, por lo menos hasta ahora. Fíjense, hay 2 grandes. Este es el más importante, el índice de desempeño logístico. Este lo impulsó el Banco Mundial con una escuela de economía de Finlandia muy interesante, y mide 2 cosas. Tiene como un score, que es de preguntarle a mucha gente cómo evalúa la infraestructura, los servicios, etcétera, etcétera, una cantidad de indicadores, que es lo que está en las barritas celestes, ¿no? Esa es Argentina. Nosotros, pero además, como eso se hace para 150 países, también nos ponen un ranking. Y la posición nuestra en el ranking es la que está en la raya roja. Fíjense, ya tiene 10 años este índice. Eso es interesante porque uno puede ver tendencias. Y si uno ve esta tendencia, nosotros en el score estamos más o menos igual entre el 2016 que el 2007, en 10 años. Pero en el ranking fuimos bajando. ¿Cuál es la lectura de esa? Y que los demás mejoraron y nosotros no. Y eso es un poquito lo que ha pasado. El otro punto interesante, está muy chiquito abajo, después lo pueden ver mejor, yo se los traduzco. Estos índices surgen de combinar varios índices y que básicamente son de infraestructura, de servicios y de todo eso vinculado a la facilitación comercial. La Argentina, en el que peor aparece, no es ni la infraestructura ni los servicios, sino de lejos en el tema de facilitación comercial, por el tema de aduana y procedimientos del comercio exterior. Este es otro que hace el Foro Económico Mundial. También, se lo resumo, la conclusión es que también entre infraestructura y estos otros componentes de facilitación comercial, estamos peor en estos segundos. Estos indicadores en general tienen un sesgo. Están pensados, una, en el comercio exterior, no en la logística doméstica del país, solo el comercio exterior, y segundo, orientado a cargas generales, no graneles. Entonces, para un público que, bueno, la Argentina es un gran exportador de graneles, por ejemplo, el índice de percepción logística no considera graneles porque solo entrevista a freight forwarders, a agentes de carga que se manejan con cargas generales. Entonces, por eso estos índices son interesantes, uno los mira y saca conclusiones, pero siempre hay que tener un poquito de prevención y saber con un poco más de precisión qué es lo que se está diciendo. Vamos ahora a lo que le decía, a hacer una radiografía de lo que son las cargas en la Argentina. El gráfico de la izquierda lo que muestra es de lo que se mueve en nuestro país, cuánto es de movimiento estrictamente interno, cuánto va destinado a la exportación y cuánto viene de la importación, en toneladas. Esto, gracias a Dios, el Ministerio de Transporte está haciendo unos esfuerzos interesantes en este último año y medio de compaginar un poco mejor estas estadísticas. Este es un gran vacío que teníamos en la Argentina. Fíjense que más del 70% son movimientos estrictamente internos. Las exportaciones son importantes y las importaciones también tienen lo suyo, ¿no? Pero un poquito más chico, y de eso el grueso son combustible. Además de ese 7,8% de las importaciones, como el 70% es combustible. Si no, las importaciones en volumen son relativamente chicas.
El otro gráfico lo que nos muestra es la participación por modo de transporte. Nosotros tenemos, lo que está en azul es el camión, es más del 90%, el ferrocarril no llega al 5% en la Argentina hoy. Esto está mejor medido, está medido en toneladas kilómetros, o sea, no solo cuántas toneladas se mueven, sino ponderadas por cuánta distancia. O sea, un viaje más largo pesa más que un viaje más corto, que es la mejor forma de hacerlo. El otro, lo que pasa es que no está disponible esa información para el otro caso. Y lo otro que queríamos, o sea, esto lo que nos muestra claramente es una matriz sumamente distorsionada. Es ver en el comercio exterior también la participación por modo. Seguramente todos tenemos claro que el transporte marítimo tiene mucho peso en volumen de nuestro comercio exterior. O sea, acá considero exportaciones e importaciones todos juntos. Es casi el 90%, en el valor es el 70%. Pero el transporte por camión no es menor, en valor es más del 20% lo que Argentina mueve en camión. Por eso no hay que, digamos, subestimar el peso que tiene el comercio que nosotros hacemos con los países de la región por camión y, consecuentemente, la importancia que tienen todos los pasos de frontera, tanto en su infraestructura como en la forma en que funcionan. Esto muestra otros países, simplemente para mostrar dos países grandes arriba, Estados Unidos y Canadá. Ahí el ferrocarril tiene un peso bastante más alto, en toneladas kilómetros. El camión, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, se mueven más toneladas kilómetros por ferrocarril por camión. Pero si uno lo tomara por valor, el 85% del valor se mueve por camión. O sea, el ferrocarril se ha orientado mucho a las cargas masivas. Llevan carbón, llevan grano, llegan minerales, etc. También están llevando bastantes contenedores y eso está equilibrando un poco, ¿no? En cambio, en dos países europeos, que son los que están abajo, y no, España es muy parecido a lo nuestro, curiosamente, casi todo camión y un poquito de ferrocarril. Y en Francia el ferrocarril tiene un poquito también, no mucho. Lo que está pasando en la Unión Europea es que si uno ve los tráficos entre países, el rol del ferrocarril es un poco mayor. Si uno ve al interior de cada país, es un poco menor. Se ve que el ferrocarril apunta a viajes un poco más largos. Y esto también, gracias, ahí agradezco nuevamente a lo que está haciendo el Ministerio en permitir ordenar los movimientos. Esto es en toneladas kilómetros, o sea, como corresponde, en unos grandes agregados. Los nombres hay que aclararlos, por eso puse los productos, lo que se llama minería, que en general tiene piedras, canto rodado, arenas, calizas, materiales de construcción en grandes cantidades, es de lejos lo que más se transporta en la Argentina, más que los granos. Tenemos las distancias medias, ahí ven, fíjense en el caso del primer conglomerado, la distancia es más de 400 kilómetros, la distancia media. Productos industrializados en general, aceites, lácteos, electrónica, etcétera, 14,7, lo que llaman productos regionales, vinos, etcétera, son los que tienen las mayores distancias medias. Combustibles, siempre es de peso, productos semiterminados, cemento, acero, etcétera, el 6%, y carne no mucho. Les decía, ha habido un esfuerzo en hacer los números, tal vez no sean perfectos lo que están haciendo en el Ministerio, pero estamos teniendo unos números que se aproximan bastante a la realidad. Y esto es cómo fluyen esos tráficos. Están en dos escalas distintas, ¿no? Hoy el transporte carretero transporta 20 veces más que el ferroviario, y más o menos. Y no están a escala, digamos, las rayitas rojas, pero uno ve dónde se concentran, ¿no? En el caso ferroviario, básicamente como llegan a Rosario, a Buenos Aires, todo el tráfico de la barría, ¿no es cierto?, de piedras y cementos y demás, a Buenos Aires que va por ferrocarril, y en el caso del transporte camionero, bueno, a Rosario y Buenos Aires como grandes embudos, en fin, temas que más o menos conocemos todos. Claro, hay modos de transporte, ¿no es cierto? Unos son más adecuados que otros. Hay una suerte de simplificación en digamos, en el hablar cotidiano, como decir, bueno, para una distancia es mejor una, para otra distancia es mejor otro, y eso es una verdad media. La distancia es un factor, pero hay otros factores más. Si hay, por ejemplo, muchos puntos de carga y muchos puntos de descarga, es muy diferente que si hay uno y uno. Uno diría, bueno, el ferrocarril para distancias largas, pero si hay una mina que va a llevar carbón a un puerto, aunque la distancia sea 100 kilómetros, el ferrocarril también es lo mejor. Entonces, esas cosas también hay que pensarlas un poquito mejor, cuál es el tamaño de los despachos, la continuidad, etcétera. En general, cuando se habla de costos, todos lo que hablamos es lo que se llama el costo financiero en la jerga, es decir, cuánto le cuesta al usuario. Si yo tengo que contratar un camión o un tren, ¿cuánto me cuesta? Perfecto, eso normalmente se lo llaman los costos al usuario o el costo financiero.
Otra perspectiva es lo que se llaman los costos totales, y que esos son los que toma en cuenta no quien va a contratar, que va a tomar los anteriores, sino más bien el gobierno cuando quiere orientar sus políticas, porque ahí entran en juego otros temas, como las emisiones contaminantes, las emisiones de gases de efecto invernadero, los accidentes y otras externalidades o factores, ¿no es cierto?, que no entran en el precio, pero que de alguna manera afectan a la comunidad. Bueno, voy a seguir, no me quiero demorar mucho. ¿Cómo son las relaciones de costos? Y ahora sí voy a los costos financieros, a lo que paga el usuario, ¿no? Es bastante difícil eso, porque no es que cada modo de transporte tenga un costo. Hay rangos, y los rangos son enormes. Uno dice, ¿cuánto cuesta un ferrocarril? Y un ferrocarril en una llanura, poniendo, no sé, 100 vagones bien cargados, con 3 locomotoras acopladas, bueno, el costo por tonelada de kilómetro es 1. Un ferrocarril que opera en trocha angosta, en una montaña que sube y baja, donde lleva varios vagones sin carga porque solamente están para frenar, bueno, el costo por tonelada de kilómetro es 4 o 5 veces más alto, o sea, hay como rangos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los camiones, y uno puede hacer unos grandes promedios y hay que tomarlos como tales. En esos grandes promedios a nivel internacional, más o menos, esto se mide en centavos de dólar por tonelada kilómetro. El buque 03, el ferrocarril muy eficiente, como los que yo le decía, acaso los de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, son de los más eficientes del mundo, es 3, y el camión entre 6 y 8. Eso nos da una idea de las relaciones, más o menos, ¿no? O sea, como que el ferrocarril es la mitad que el camión, cuando funciona bien, en términos muy generales. Los camiones pueden tener muchas variaciones y los ferrocarriles también. Tienen que andar bien para ser baratos, pueden no andar bien. Y esto también nos lleva un poquito a este tema que se habla tanto de cuánto cuesta transportar una carga internamente y cuánto cuesta en el flete marítimo. El transporte marítimo tradicionalmente era barato, pero en los últimos años tuvo unos cambios tecnológicos enormes. En condiciones normales hoy, con lo que uno hace 1 kilómetro en camión en tierra, puede hacer 20 kilómetros en el agua. Y en estos momentos que los fletes han estado bajos y que los fletes marítimos han tenido una baja, ahora están recuperando. Y los valores en camión han subido, y han subido por el tema del dólar del que se hablaba recién. Esa relación hoy es 30 más o menos, no 20, o sea, se ha distorsionado un poco, podrá equilibrarse. O sea, ¿cuál es el corolario de eso? Que si uno paga, no sé, con hacer 1000 kilómetros en tierra, y puedes hacer 20.000 a 30.000 en agua, que es más lejos que ir a China. Entonces, bueno, eso de que sea más caro ir desde el puerto hasta el destino, desde el destino original al puerto, que del puerto a un destino de una exportación, y la verdad ocurre en todos lados eso, porque es parte de la tecnología de los modos de transporte. En el caso de Argentina, la verdad que estamos realmente caros, ¿no? Esto, fíjese, esto compara para transporte de granos. Esto sería distinto transportar graneles que transportar cargas generales o transportar cargas refrigeradas, todo eso, cada una de ellas tiene particularidades. En el caso de graneles, para 300 kilómetros, hoy nosotros estamos en el orden de 12 centavos de dólares por tonelada de kilómetro. Estados Unidos es casi la mitad, Brasil 8, eso nos muestra en qué estamos. Ahí está la composición, básicamente combustibles y mano de obra son probablemente los dos rubros que más peso tienen en esto. O sea que nosotros en nuestro transporte interno claramente estamos más caros que otros países, y sin duda eso tiene un montón de razones, y una de ellas son estas también del tipo del cambio de que hablábamos hace un rato. Algunos retos. La verdad que si uno mira el sistema de transporte, hay infinidad de problemas. Yo puse algunos, acá puse 7. Simplemente son muy importantes. Alguien podría decir, bueno, hay otros 7 que también son muy importantes, y tendría razón. Nosotros tenemos una matriz de carga distorsionada, como decíamos, estamos muy puestos sobre el camión. El ferrocarril podría tener un rol bastante mayor, no como tenía en 1930, eso no vuelve más, pero podría tener un rol mucho mayor que el que tiene para la estructura nuestra. Tenemos falencias en la infraestructura vial, que es vital no solo para el movimiento de carga, sino para todo. Tenemos costos altos en el transporte doméstico, en el que hoy es fundamentalmente carretero. ¿Tenemos problemas en vías navegables y sistema portuario? Sí. Y ahí no tanto problemas de capacidad en las terminales, sino que también en los últimos años ha habido unos cambios tecnológicos grandes, los barcos son más grandes, y eso entonces nos desafía en todo el acceso náutico, ahí es donde entran las vías navegables.
terminales es otro problema, y acceso terrestre, que es un problema tremendo que nosotros tenemos en varios puertos. En los nodos más importantes, Rosario, Bahía Blanca y Buenos Aires, hay problemas serios. Falencias en el control del comercio exterior, como ya lo veíamos, ¿no es cierto? O sea que las funciones de control, que es inevitable, la aduana tiene que controlar, el tema es que lo haga de una manera que no interrumpa el flujo físico, esa es la cuestión, ¿no? El tema de logística urbana, esto no tiene que ver con el comercio exterior, sí con el doméstico y mucho. La verdad que, no sé, un camión que antes daba, hace unos años hacía 3 vueltas por día, hoy hace 2. La ciudad está congestionada, hay piquetes por todos lados, es esa famosa última milla. Digamos, para los que hacen logística es un dolor de cabeza espantoso. Y para la ciudad congestionada, los camiones entrando y distribuyendo de la gente que, Dios quiera, consuma cada vez más, es un problema bastante difícil de manejar. Y bueno, el tema de pasos de frontera, que no es un tema menor, después quería hacer alguna reflexión sobre esa. Nosotros, ojo, supónganse en el paso de Mendoza, que es el más importante, bueno, el paso de los Libres también, con Chile, la mitad de los camiones que circulan ahí son comercio entre Argentina y Chile. La otra mitad es comercio de otros países vecinos. Nosotros, por nuestra posición geográfica, somos un país donde circula mucho comercio de terceros, ¿no? De Paraguay con Chile, de Uruguay con Chile, de Brasil, de Bolivia con la Argentina. O sea, realmente tenemos nuestro comercio internacional por camión, tanto del comercio nuestro como el pasante de terceros, es un tema relevante. Si uno dice, bueno, miremos a futuro, lo hago muy cortito, esto no me quiero detener, pero si uno piensa, bueno, no solo hay que pensar, para pensar qué hacer, no solo hay que pensar cómo son las cosas hoy, sino qué se viene. Qué se viene siempre es difícil, pero yo creo que en este momento es más difícil que nunca, porque el mundo está muy incierto, las tendencias no son claras, la tecnología cambia rápidamente. Entonces, pero hay algunas cosas que son como firmes, ¿no es cierto? Nosotros seguramente como país vamos a exportar agroalimentos, no solo graneles, si Dios quiere cada vez con más valor agregado. El tema de la minería y el desarrollo de hidrocarburos va a ser un tema muy importante, el tema vaca muerta, por ejemplo. La viabilidad de vaca muerta en buena parte depende de la logística, sobre todo para los insumos, no para el producto, no para el gas o el petróleo, sino para las arenas necesarias para el fracking. Si eso se hace de forma eficiente, probablemente eso se ponga en marcha y crezca mucho. Y eso requiere acomodar el ferrocarril, puertos, en fin, pero ese es un tema bien relevante. Cargas generales, si nosotros vamos a una estructura productiva con productos de mayor valor agregado y además el consumo interno crece, la distribución crece, bueno, eso también es importante. Es ese 70% que veíamos en los primeros gráficos, ¿no? Y el tema del país de Argentina como país de tránsito y comercio regional en el Cono Sur que les comenté recién. Y también hay muchas tendencias, me voy a detener solamente en dos. Una es el tema de prácticas ecoeficientes y seguras. Yo creo que la competitividad dentro de unos años va a depender sin duda de los precios, pero también va a depender de la huella de carbono. Los aspectos ambientales cada vez van a ir teniendo más peso y el transporte es un tema en el cual pesa bastante la emisión de gases de efecto invernadero, te la van a medir, entonces ahí hay que adecuarse a eso. Y después, bueno, los clientes internos y externos más aún, cada vez son más demandantes de calidad. Trazabilidad permanente, saber dónde están los productos, uso muy intenso de tecnologías de información, seguimiento de todas las cargas, o sea que se viene un mundo de una logística, digamos, mucho más profesionalizada, por decir de alguna manera, que lo que teníamos hasta ahora. Quería comentar de los distintos temas un poquito del ferrocarril y otro poquito del transporte carretero. Del ferrocarril, hoy en la Argentina nosotros tenemos prácticamente como 2 sistemas ferroviarios de cargas. Dejo de lado todos los pasajeros, urbanos o suburbanos o solamente cargas. Uno son 3 concesiones que aún sobreviven con su modelo original, que son Ferrosur Roca, Ferroexpreso Pampeano, Nuevo Central Argentino, que son los que están en la raya amarilla ahí arriba o naranja, que este es lo que están transportando en toneladas kilómetro en los últimos años. Y después hubo otras concesiones que de alguna manera fueron cayendo por una razón, por otra, y que hoy están englobadas bajo una empresa pública que se llama Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, que son los 3 sistemas que están abajo con sus rayitas. La gris era la línea San Martín, la que une Cuyo con Rosario, Buenos Aires, con el litoral, cuya concesión la verdad que no fue muy exitosa, cayó en los años 2011, 12, 13, el Estado lo recuperó y ahí quedó. Y bueno, ahí están tratando de levantarla, pero fíjense, hoy 3/4 partes del movimiento de carga son en esos 3 operadores privados y 1/4 en esta empresa pública.
Ahora, hay un tema que si uno tiene expectativa en el ferrocarril, a mí me parece que es muy importante resaltarlo. Cuando hablamos del costo del ferrocarril, ese costo es muy sensible al volumen de carga transportada. Como el ferrocarril tiene mucho costo fijo, si uno arregla una vía para que pase un tren por día, va a tener un costo por tonelada de kilómetro. Si pasan 5 trenes por día, va a ser mucho menor. Fíjense a valores agregados como son los números. En Argentina nosotros hoy, sobre los 20.000 kilómetros más o menos de vía que están activos, en promedio tenemos 500.000 de toneladas transportadas por kilómetro de riel. En Estados Unidos es casi 10, en Brasil también 10, pero porque ahí es donde la minería pesa mucho, los transportes mineros son los que cambian todos estos números también. En Canadá es 4,4, en México 4,1, o sea, nosotros tenemos un sistema de muy baja densidad y lo que se denomina la economía de densidad en el ferrocarril es importantísimo. ¿Qué es la economía de densidad? Que para una red determinada, si uno empieza a transportar más, el costo unitario por cada tonelada va siendo cada vez menor. Si nosotros, bueno, ahí hay un ejemplo sobre un modelo también teórico que han desarrollado en el Ministerio de Transporte, que está bastante bueno, de una empresa tipo, digamos. Si uno, por ejemplo, duplica el volumen de carga en una empresa ferroviaria y el costo que debería trasladarse a la tarifa, y baja por lo menos 40%, 45%, mucho. O sea, si uno piensa en un ferrocarril que realmente mueva el amperímetro, o sea, que permita bajar costos de una manera sensible, tiene que ser un ferrocarril que transporte bastante más. Transportando poco es difícil que el ferrocarril haya una diferencia importante con respecto al transporte carretero. Y el otro tema importante en el ferrocarril es el tema regulatorio. Saben, nosotros tuvimos, en el año 2015, en mayo, se sancionó una ley que un poquito se la llamó como del acceso abierto, que introduce unos cambios muy grandes, porque las concesiones originales le daban a cada concesionario como un territorio en el cual él tenía el monopolio para vender el servicio. O sea, si uno quería transportar en el área de Ferroexpreso Pampeano, tenía que contratar con Ferroexpreso Pampeano, no podía venir otra empresa ferroviaria y meterse ahí. Bueno, un criterio tradicional y muy usado en los sistemas ferroviarios en el mundo. Pero esta ley vino a cambiarlo. Y la ley, si bien dispone la posibilidad de ese acceso abierto, deja abiertas muchas oportunidades de cómo hacerlo, no dice exactamente cómo, con lo cual la reglamentación toma un rol enorme. Ahí el decreto que reglamente esa ley va a establecer un montón de cosas, ¿no es cierto?, que realmente van a ordenar este sistema. Me gusta comentarlo, esa ley se preparó en 3 semanas, la presidenta lo había pedido en 2, y las 2 cámaras parlamentarias la aprobaron en 3 semanas también. Yo francamente creo que no es serio, eso no se puede hacer, una ley de esta importancia, me parece que fue todo muy improvisado. Es un cambio enorme, bueno, tanto es así que ya han pasado más de 2 años y no se reglamenta, no lo reglamentó el gobierno que se iba, el que ahora tiene una brasa caliente, está viendo qué hace con esto, y tiene que definir una enorme cantidad de cosas, con lo cual incluso esos concesionarios que llevan el 75%, que son los que están transportando, sus contratos teóricamente tienen que cambiar, no les quedan muchos años tampoco, hay una especie de limbo normativo, nadie invierte un peso, o sea que no, estamos fallando un poco en eso también, ¿no? El tema del acceso abierto es un tema para una discusión importante. No está muy claro cuán beneficioso es. Puede serlo, a veces no lo es tanto. Los que más lo han hecho son los países europeos. Están midiendo los resultados, las mediciones no son claras. En general, donde no hay mucha densidad, como es nuestro caso, puede haber algunas ganancias con un acceso más abierto, ¿no es cierto? Pero donde han abierto los ferrocarriles que estaban antes como el único, ¿no es cierto?, siguen siendo el dominante, no han entrado muchos otros. En fin, esto es todo un tema. Esto lo voy a pasar un poquito porque si no, no me va a dar el tiempo. Dentro del transporte carretero, les decía, bueno, tenemos la red vial y los servicios de cambio. La red vial es un tema en general un poco más conocido. Tal vez lo que no está tan claro es la importancia que tiene la red provincial respecto a la nacional. Nuestra red nacional son las principales carreteras, son unos 40.000 kilómetros, pero la red provincial son casi 200.000 kilómetros. Y las vialidades provinciales, la verdad que no están muy bien financiadas, hay un problema estructural, y ese es un problema serio. Vialidad nacional puede arreglar lo suyo con más facilidad que las vialidades provinciales arreglar lo suyo.
Y lo otro que queda son lo que llaman las redes terciarias, muchas de ellas municipales, que ni siquiera tenemos el inventario exacto, son más o menos 400.000 kilos, o sea, muchísimo, no, 300 y pico, 400, no está el número. Y ese es un problema serio, ahí están los caminos rurales, y ese, sí, para el agro es un problema de primera. Yo creo que nosotros hoy en el área vial tenemos muchos desafíos. Uno es que los tramos troncales se han quedado chicos, ahí tenemos que ampliar capacidades, bueno, ahí hay planes de inversión en marcha que son muy correctos, me parece, en ese sentido. El problema de accesos a puertos, que ya dijimos, las vialidades provinciales, que no solo no tienen plata, tampoco tienen mucha capacidad técnica para manejarse. El tema de caminos rurales, que es un tema central, yo creo que ahí el gobierno nacional debería impulsar algún programa de apoyo. Y bueno, el tema de seguridad vial y conservación. Bueno, es un tema que incluso excede el transporte de carga, la vialidad sirve a muchos otros objetos más, ¿no es cierto? El transporte carretero de cargas, curiosamente, a pesar que es el 90 y pico %, es un sector bastante poco discutido. Hay mucho más estudios del ferrocarril que de los camiones, a pesar que los camiones transportan 20 veces más que el ferrocarril, ¿no? Fíjense, el gráfico de la derecha me hace acordar a uno que vimos hace un ratito, y es también deflacionando el costo, que una central, la FADEAC, una de las federaciones, tiene unos índices muy correctos, muy bien hechos. Yo tomé inflación verdadera, que es un indicador que hacen en el MIT, en fin, bastante interesante por cuando el INDEC estaba distorsionado. Y a mí el resultado que me muestra es que del año 2002 al 2016, prácticamente en valores reales, o sea, quitando el efecto de la inflación, el transporte ha aumentado aproximadamente el 60%, que es muy parecido a lo que hablaban hace un ratito de otros costos y de otros factores, ¿no? Y esta Cámara justamente, o Federación de Cámaras, hizo hace poco un análisis de costos, y bueno, ellos querían llegar a ver, bueno, cuál era el costo, el peso de los impuestos, y llegan a la conclusión que los impuestos son casi el 40% de los costos que ellos deben afrontar para brindar servicios de transporte. Esta Cámara agrupa a las empresas mayores. En operadores más pequeños la realidad puede ser un poco distinto. Ahí están metiendo los peajes en los impuestos, yo creo que eso no es correcto, debe ser 2-3%. Lo que me llamó la atención, y es una curiosidad, una empresa típica de camiones paga tanto por año en peajes como el impuesto a los débitos y créditos bancarios. O sea, es una lo que paga por la infraestructura que usa y otro por este impuesto un poco distorsivo, ¿no?, que estamos teniendo. Entonces, bueno, ellos también están acusando realmente un problema serio de que también el transporte carga tiene una carga muy fuerte impositiva a las empresas y los insumos que las empresas adquieren. Bueno, nuevamente, también fortalezas, debilidades. El transporte carretero siempre va a seguir teniendo un rol importante. Mi impresión es que en una visión de Argentina de unos años podríamos pensar que el ferrocarril en vez del 5 transporte el 15. Eso es posible, es viable, sería un ferrocarril con posibilidad de ofrecer unos costos menores, siempre y cuando se hagan inversiones razonables. Y otra cosa que es muy importante, quien opere con eficiencia. Arreglar la infraestructura no es garantía de tener servicio ferroviario barato. Uno puede arreglar la infraestructura y después que haya una empresa que opere, que no tenga capacidad de dar buen servicio a su cliente o de ser eficiente y poder reflejar esta tecnología ferroviaria en una tarifa más baja. Algunas reflexiones finales. Si uno dijera, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en la Argentina? Y la verdad que lo que hay que hacer son muchísimas cosas, muchas de las que hemos ido hablando recién. O sea, ¿cuál es la conclusión de esto? No hay una llave, no es que decimos, bueno, arreglamos el ferrocarril y ya nos salvamos, o corregimos otro tema y ya estamos. No, la verdad que estas son agendas donde hay muchos temas que hay que ir tocando, muy diversos, acá puse algunos, que en general son los mismos de los que hemos ido hablando recién, y que hay que atacarlos todos, no es que uno solo. Y por eso y esta es mi última lámina, tal vez la reflexión final. Esto es una agenda que es compleja, o sea, no hay una llave de oro que uno acciona, sino que son muchas cosas que hay que ir trabajando, y que además de ser compleja, es muy transversal, porque abarca muchas áreas del Estado, no una sola, y además requiere una armonización público-privada importante. Por eso es un desafío institucional tener una política de logística para el país. El Estado puede tener muy distintos tipos de acciones. Una es sin invertir en infraestructura. En general es de lo que más se habla, porque hacemos la infraestructura y ya estamos. No, la infraestructura es importantísima, es condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que haber buena operación sobre esa infraestructura, si no, al usuario no le llegan los beneficios. Hay que hacer infraestructura, hay que ajustar los marcos regulatorios de los servicios,
en muchos casos ayudar al sector privado, parques logísticos, algunos apoyos a la pyme, en muchos países se hacen esas cosas, y todo este tema de los procesos del sector público, como la gestión de frontera, etcétera, que es una responsabilidad pública. Y esto requiere entonces coordinar áreas en un Estado que en general está organizado donde cada área se mueve por la suya. A mí me da la impresión que en este tema, como tal vez en muchos otros, uno de los desafíos de gobernar en el siglo XXI es que hay que coordinar cada vez más distintas políticas públicas y el aparato del Estado que impulsa las políticas públicas está hecho en silos, en segmentos, ¿no es cierto? Entonces, lograr esas relaciones entre distintos ministerios, pero también entre el gobierno nacional y provincial y entre el sector público y el privado, creo que ese es uno de los desafíos más grandes. Algunos países han avanzado armando consejos logísticos y algunas estructuras de ese tipo, y hoy sé que se está evaluando eso, por lo menos empezando por algunas mesas de trabajo, pero me parece que ese es el camino para abordar una agenda de este tipo. Nada más.